Muchas personas consideran la historia de Adán y Eva como un cuento para hacer chistes. Y esas personas, o cuando hacemos eso, estamos ignorando que la gente antigua era muy inteligente y muy sabia. Pues estamos donde estamos porque hemos venido construyendo sobre los fundamentos que ellos pusieron. Entonces era gente, no todo lo hacían bien, pero pusieron un buen fundamento. Esta gente guardaba o conservaba sus creencias, sus valores, sus tradiciones por medio de historias, de canciones y de proverbios. Hoy en día nosotros conservamos lo que creemos y nuestros valores en libros que no leemos, en bibliotecas que no visitamos o en la computadora, en los archivos de la computadora. Los antiguos no, lo tenían aquí, por medio de historias, cantos y proverbios. Entonces cuando se trataba algún asunto, repetían la historia. Esas historias están llenas de sabiduría y una de esas, quizás la más antigua de todas, es la historia de Adán y Eva. Está llena de sabiduría. Cuando la lees superficialmente, no captas nada, pero cuando la relees y la relees, vas encontrando la sabiduría que hay en esa historia. Es como una mina. Y hace 2 semanas estudiamos esa historia desde el punto de vista de la serpiente, la perspectiva de la serpiente. La serpiente se acercó a Eva con una estrategia. Y esa estrategia consistió en hacerle dudar de Dios, de la bondad de Dios, con que Dios os ha dicho. La segunda parte de la estrategia de la serpiente consistió en negar las consecuencias del pecado. Cuando Eva dijo, si comemos del fruto vamos a morir. Y él dijo, o ella dijo, no moriréis. ¿Ya? Negó las consecuencias. Y el tercer paso de la serpiente fue exagerar los beneficios del pecado o inventar beneficios de pecar. Sabe Dios que el día que coman del árbol van a ser como Él. Van a conocer el bien y el mal. Serán abiertos vuestros ojos. Entonces hay beneficios en pecar. Esa fue la estrategia de la serpiente. Hoy vamos a analizar la misma historia, pero desde la perspectiva de Eva. ¿Cómo se ve el asunto desde la perspectiva de Eva? Una vez que la serpiente hizo su trabajo, entonces ya todo queda en manos de Eva. Ella sabe si va a rechazar esas ideas, esos pensamientos, o qué va a hacer. Pues lo que sucedió es que Eva cometió 3 errores. Y eso ya no es responsabilidad de la serpiente, eso ya es responsabilidad de Eva. Hoy en día, la serpiente o el personaje detrás de la serpiente también trabaja. Y hace su trabajo y después es responsabilidad de nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué el adversario, el enemigo, el diablo, Satanás, le habló a Eva por medio de una serpiente? Eso es muy simple. ¿Cuántos habitantes habían en la tierra? 2, Adán y Eva. Y si el adversario hubiera escogido usar a Adán, pues Eva le hubiera dicho, pero tú me has enseñado que Dios te dijo que no podemos comer del fruto de este árbol. Ahora me dices que coma. Ella hubiera dicho eso. ¿O no hacen las esposas con nosotros cuando nos contradecimos, no nos dicen? Ella hubiera dicho eso. Entonces tenía que encontrar otra manera, por medio de una serpiente. Ahora, ¿cómo nos habla hoy? No se imagine que el diablo le va a hablar por medio de una serpiente. Eso no va a ocurrir. Nos habla por medio de gente, porque hay mucha gente en este mundo, ¿no? Cualquiera. Incluso desde el púlpito puede hablar Satanás. ¿Ya? Usted nada más tiene que aprender a discernir y a distinguirlo. Tiene que parar las antenas para discernir. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. La gente no quiere pensar.
La gente nada más quiere sentir, quieren que le digan qué hacer. Y así no funciona, así no funciona. Tienen que pensar. Entonces, Satanás nos habla hoy en día por medio de personas, de todo tipo de personas. A través de los medios de comunicación masiva, a través de las redes sociales. Pero tal vez usted está pensando que Satanás usa la serpiente, ¿no? O que viene con cachos. No es así. Bueno, Eva cometió 3 errores. El primer error de Eva fue olvidar lo que tenía para obsesionarse con lo que no tenía. Es un gran error olvidarnos de lo que tenemos para obsesionarnos con lo que no tenemos. Miren lo que dice el texto. Al ver la mujer que el árbol. La serpiente ha buscado que Eva dude. Ha exagerado los beneficios del pecado. Ha hecho su trabajo. Entonces ahora Eva pone sus ojos en el árbol. Lo mira, lo contempla. Entonces ya se olvidó de todo lo que tenía. Eva estaba en el paraíso. Y la palabra paraíso, si quiere ir al diccionario, quiere decir lugar de delicias. Materialmente hablando, es un lugar donde hay de todo. Ahora, espiritualmente, paraíso quiere decir un lugar donde disfrutas de la presencia de Dios. Y emocionalmente, Eva tenía a su esposo, que estaba súper enamorado de ella. ¿De quién más? ¿De quién más? ¿No? Y cuando Adán vio a Eva, pues el hombre se quedó pero boquiabierto, porque él dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso, ¿no? Qué cosa tan maravillosa. Y no tenía suegra, tenía otra ventaja, Eva. Entonces, Eva materialmente tenía todo. Espiritualmente gozaba de la presencia de Dios en ese lugar y emocionalmente era la primera dama del mundo, de la tierra. ¿Qué le parece? Entonces, la serpiente no tenía materialmente que ofrecerle a Eva. Entonces se inventa unos beneficios, se inventa unas ventajas para que ella se ponga a considerar esas ventajas o esos beneficios. Y se olvida de lo que tiene. Bueno, es que lo que pasa con nosotros es que lo que tenemos lo damos por sentado. Somos como el pez en el agua. El pez no distingue el agua. Es como nosotros no somos conscientes del aire. Pero mire, si falta el aire, nos morimos. 3 minutos si acaso y ya. Ahí chapaleamos y nos quedamos. Pero no vivimos conscientes del aire. Eva tenía de todo, pero no era consciente. Ahora está pensando en lo que no tiene. Y ese es un gran error, hermanos. Olvidarnos de lo que tenemos para concentrarnos en lo que no tenemos. ¿Sabe una cosa? Nosotros aquí en Estados Unidos vivimos en el paraíso, materialmente hablando. Hay gente que no, aquí hay pobres, pero nosotros vivimos en el paraíso. Yo tengo amigos que cuando cumplen años me invitan a celebrar y me dicen, pero no me regales nada, no tienes que traer nada, nada más venga. ¿Por qué? Porque tiene de todo, ¿no? Y hay veces que alguien cumple años o llega la Navidad y uno le quiere regalar algo a una persona y dice, pero ¿qué le doy, no? Tiene de todo. Pero si yo voy a ir a Colombia a visitar a mi hermana, yo sé qué llevarle. Porque nosotros estamos materialmente hablando en un paraíso, tenemos de todo. Ahora, si nos olvidamos de lo que tenemos y comenzamos a pensar en lo que no tenemos, es peligroso. ¿Sabe por qué es peligroso? Peligroso porque lo que no tenemos, pues si nos obsesionamos, la única manera de conseguirlo es a crédito y se enjarana con los intereses y luego tiene que ponerse a trabajar más para pagar y después no tiene tiempo para disfrutar lo que tiene porque está corriendo para pagar esas deudas.
La otra manera es conseguir lo que no tiene de forma ilegal, incorrecta. Me lo robo, hago trampa, pero lo consigo. Eso también es un problema. Y hay otro peligro en esto. No, en vez de agradecer, concentrarse en lo que no tiene es peligroso. Porque cuando usted piensa en lo que no tiene, entonces es como negativo. Cuando usted da gracias por lo que tiene es positivo. No, Señor, te doy gracias por esto, por aquello, por esto otro. Es positivo. Pero cuando piensa en lo que no tiene, pues que no tengo esto. Que tengo un carrito, pero yo debería tener uno de lo mejor, ¿no? De lo más caro. Entonces está pensando negativo. Eso tampoco es saludable. Y eso que no estoy hablando de los que están pensando que sería mejor tener otra mujer, ¿no? O tener otra esposa. Pues no, ni iba a decir algo que no debo decir. Entre paréntesis. Iba a decir esto, pero eso no cuenta. Consígase otra u otro para que vea cómo es. Es cambiar de problema. Es cambiar de problema. Lo que tienes es que aprender a vivir con lo que ya tienes y darle gracias a Dios por lo que tienes. Se dice por ahí y también en el seminario nos enseñan en el ministerio pastoral que a veces puede resultar una persona en la iglesia que se enamora del pastor, ¿no? Y lo ve como el esposo ideal porque expone la palabra de Dios. El pastor puede ser peor que su esposo. Ya. Dele gracias a Dios por lo que tiene en vez de fijarse en lo que no tiene. Por favor. Eva no conocía el mal. La única cosa que Eva no tenía era el mal. Ella no conocía el mal. Pero la serpiente la convence de que ella necesita conocer el mal. ¿Necesitamos nosotros conocer el mal? No, ya conocemos suficiente del mal. Lo que necesitamos es arrepentirnos. Eso es todo. Pero la serpiente nos trata de convencer que necesitamos pecar. Yo sé del asesinato por información que he recibido en la televisión, en las películas, en libros o en personas que me han contado que han matado a otro. ¡Wow! Terrible. Ahora, ¿necesito yo experimentar lo que es matar a una persona para decir, ya sé lo que es asesinar? No necesito eso. ¿Necesito yo emborracharme para saber más o menos lo que es el alcoholismo? Brutalidad. Cuando uno consume cierta cantidad de alcohol y se siente medio mareado, ese mareíto quiere decir que estás matando tus neuronas. Fabuloso, ¿no? Fabuloso. ¿Necesita alguno experimentar con las drogas? No. Pero las personas que ya están atrapadas en el pecado o en un vicio, entonces tratan de reclutar a otros diciéndole que te estás quedando atrás, ¿no? Que te falta experimentar esto, que te da miedo, que tu mujer te controla o que dependes de los padres o que eres miedoso. No, contéstele con valor. Y tú necesitas arrepentirte porque si sigues por ese camino te va a ir muy mal. Esa es la realidad. No necesitamos experimentar el mal porque pues el mal es el mal, ¿no? Nos va a ir mal. Bueno, entonces el primer error de Eva fue olvidarse de lo que tiene y obsesionarse con lo que no tenía. Veamos el segundo error, que fue olvidar las consecuencias del pecado para obsesionarse con los falsos beneficios del pecado. Falsos beneficios del pecado. Miren lo que dice. Cuando vio el árbol, vio que era bueno para comer, deseable para alcanzar la sabiduría. Beneficios del pecado. La serpiente le dijo que si comía del árbol, conocería el bien y el mal. O sea, tendría sabiduría y sería como Dios. Hay beneficios en pecar.
Si la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué creen que dirá la serpiente? Que no, que no. Porque ella siempre está enseñando lo contrario, lo que pasa es que lo sabe hacer. Dirá, con que Dios os ha dicho que si siembras de esto vas a cosechar algo malo. No aplica para ti, va a decir. Y Él dijo eso porque no quieres que seas como Él. Y si lo haces, vas a conocer el bien y el mal. Él tiene maneras de envolverte. O dirá que hay gente que lo ha hecho y que hoy en día son líderes cristianos, que lo mismo puede pasar con usted. Acuérdese que la serpiente es mentirosa. Esa es la clave de Satanás, es eso. No son los cachos, no es la cola, no es el azufre, no es nada de eso. Es que es mentiroso. Jesús dijo que el diablo siempre ha sido mentiroso desde el principio y es padre de mentira. Padre quiere decir que engendra mentira, que no hay verdad en él. Es su naturaleza. No le sale la verdad, le sale la mentira. Y ese es el gran peligro con Satanás. Yo de chiquito le tenía miedo a Satanás porque me lo pintaron, ¿no? Y hoy en día, realmente yo pienso que el peligro es ese, ¿no? Cuando me dé cuenta, ya estoy caminando detrás de una mentira. Nunca me olvido de una joven en Colombia. En Colombia yo trabajé en una institución que se llamaba Comunicaciones Bautistas. Y parte de mi trabajo era hacer unos mensajitos de 1 minuto y había unas máquinas donde esas máquinas respondían un teléfono y recibíamos hasta 30,000 o 35,000 llamadas por mes. Algunas de esas personas querían venir a la oficina y un día vino una joven y me contó que estaba saliendo con un hombre casado, padre de familia. Y entonces yo con ella pues exploré esa situación. Yo no era consejero y todavía no me califico como consejero. Pero conversé con ella y le ayudé a explorar esa situación. Y se fue. Oré con ella y se fue. Pasan unos meses y vuelve a pedirme que orara por ella y que por favor pidiera para que no estuviera en embarazo. Y yo no sabía qué hacer, estaba confundido, nunca me habían presentado un caso de esos. Yo no iba a orar por eso. No pensó en las consecuencias, ignoró las consecuencias. Olvidarse de las consecuencias para obsesionarse con los beneficios falsos del pecado. Pues ahora quería que como magia, que Dios le resolviera eso por arte de magia. Y a veces hacemos así. Yo a veces me quedo aterrado con las cosas que uno le dice una cosa a una persona que la Biblia enseña y va y hace otra. Y después vuelve con el mismo problema o peor. Y dice que ¿cómo es que el diablo puede engañar tanto a una persona? Siempre considera las consecuencias. Por favor, repita. Siempre considera las consecuencias. Hay que considerarlas por varias razones. La primera, las consecuencias vienen en cadena. No es una consecuencia del pecado, es una cadena de consecuencias. Algunos de los eslabones usted los puede anticipar, pero hay eslabones en esa cadena que usted no ve, que son invisibles. Analice sus metidas de pata para que vea que ahí hay una cadena de eslabones y que algunos de esos usted no los esperaba. Y la segunda cosa con las consecuencias del pecado es que algunas consecuencias son irreversibles. O sea, no hay remedio. Tienes que vivir con eso por el resto de la vida. Ya, así es. Son irreversibles. No hay forma de arreglarlo. Y una tercera consecuencia, el alma queda marcada. Una vez que matas a alguien, tu alma queda marcada.
Una vez que te conviertes en alcohólico, para echar para atrás eso es muy difícil. Algunos mueren por eso, a causa del licor. Algunos, gracias a Dios, se recuperan. Entonces, las consecuencias hay que siempre considerarlas. No se olvide de las consecuencias por pensar en los beneficios. Ahí es donde está la trampa, ahí es donde está el engaño. Bueno, 2 errores de Eva. 1, olvidó lo que tenía para obsesionarse con lo que no tenía. 2, olvidó las consecuencias para obsesionarse con los falsos beneficios del pecado. Aquí viene el tercer error, que es el peor de todos. Fue dejar de confiar en Dios para confiar en la serpiente. Es el peor error. Dejar de confiar en Dios para confiar en otra cosa. A ver cómo está aquí. Y el verso sigue diciendo: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Por qué lo hizo? Porque confió en lo que la serpiente le dijo. Dejó de confiar en Dios. Realmente el pecado no consiste en comer del fruto. El pecado no consiste en matar, en robar. No. Acuérdense que el pecado tiene 2 etapas, una que es mental y otra que es física. Y primero ocurre en el nivel mental y después en el nivel físico. Yo he explicado eso muchas veces, ¿no? El que mira a otra persona para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No está diciendo que es igual adulterar en el corazón que adulterar físicamente. No es lo mismo. Pero delante de Dios ya es pecado. Entonces el pecado ocurre primero a nivel mental. Eva primero dudó y después descartó a Dios y siguió lo que la serpiente dijo. O sea, Eva movió su confianza de Dios y la trasladó y la puso en lo que la serpiente decía. Ese es el verdadero pecado, ese es el verdadero problema. Porque la serpiente es mentirosa. Volvemos al mismo punto. Imagínense un semáforo mentiroso, programado para cierta hora del día cuando hay mucho tráfico. Entonces va a dar luz verde para los que vienen así y luz verde para los que van así. Y cuando llega la hora, pues el semáforo hace lo que le programaron. Y ahí vienen los conductores que van por aquí manejando confiadamente y ven el verde y siguen. Pero aquí van los otros que también ven el verde y confían en el semáforo mentiroso, no saben que es mentiroso y siguen. Y ¡tas! Es un semáforo mentiroso. Y lo que pasa es esto: Dios pone luz roja. Quiere decir que si comes del árbol, ciertamente morirás. Luz roja. Satanás viene y dice: no, esa luz roja está ahí porque Dios sabe que el día que coman, esto y esto y esto pasará. Esto debería ser luz verde, dice la serpiente. Confiar en la serpiente. Qué barbaridad. Pero el problema no está en los semáforos, ¿cierto? Hay gente que sufre de daltonismo. Daltonismo es una enfermedad de los ojos y las personas que sufren esa enfermedad confunden los colores o no los distinguen. Entonces ven un rojo como si fuera verde o azul, ¿no? De una persona que sufre esa enfermedad, yo no creo que le den licencia de manejar. Por eso lo examinan a uno los ojos, ¿no? Porque puede causar accidentes. Y espiritual y moralmente hay gente que sufre de daltonismo espiritual. Hay gente que a lo malo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Hay gente que no distingue entre su mano izquierda y su mano derecha. Parece que estuvieran así, ¿no? Así trabajan, así actúan, ¿no? Daltonismo espiritual.
Y este asunto ha entrado aún en la hermenéutica. Hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Y en ese campo de estudio se ha metido esa idea. Desde 1925 comenzó a aparecer un grupo de gente que enseñan que cuando uno abre la Biblia, entonces uno lee y debe decir lo que significa para uno. Entonces nos sentamos, abrimos la Biblia. ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa para mí? Y ahora como cada uno tiene su verdad, entonces, ok y ok. Pero la misma Biblia dice que ninguna parte de la profecía es de interpretación privada. No es así. Es qué quiso decir Dios. ¿Qué quiso decir el escritor sagrado que tenía en mente cuando escribió? ¿O qué entendieron los primeros lectores? Y ahí está la verdad. Pero eso de que, ¿qué quiere decir para mí? Y resultan los profetas y los apóstoles, que no se les puede decir nada porque son apóstoles y son profetas. Entonces ellos dicen, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia e interpretarla por nosotros mismos. No es cuestión del otro mundo. Es cuestión de un poquito de estudio y de disciplina. Entonces, aún en ese campo tenemos problema. Eva movió la confianza de Dios hacia la serpiente. Y ese problema viene ocurriendo a través de los siglos, de generación en generación y de individuo en individuo. Por ejemplo, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, miren lo que dijo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Primero que todo, note una cosa aquí. Me dejaron a mí. Dejaron de confiar en Dios. Cuando uno deja de confiar en Dios, ya Dios no es mi autoridad. Entonces yo tengo que confiar en otra cosa y otra cosa es mi autoridad. Puede ser que yo comienzo a confiar en mí mismo y que yo soy mi propia autoridad. Eso sucede, ¿no? O confío en otra persona, en otro libro, en otro maestro y lo convierto en mi autoridad. Entonces me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, note el plural, cisternas rotas, plural. ¿Qué quiere decir eso? Que dejan la fuente de agua viva y entonces uno va y cava una cisterna para buscar agua y como es rota, pues no la retiene, encontrará un poquito o tal vez no encuentra nada. ¿Y qué hace? Pues tiene que ir y cavar otra, que va a pasar lo mismo. Entonces va y cava otra. Por eso el plural, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pero pues no se dan cuenta que están cavando cisternas rotas. La serpiente ni siquiera cava las cisternas, ¿no? Nos engaña para que nosotros mismos cavemos 1, 2, 3, 4 y siempre nos encanta cavar cisternas, ¿no? Ya cavé esta, bueno, no dio resultado, pero hay que seguir adelante, ¿no? Hay que ser positivo y me voy a cavar la otra. Nos gusta cavar cisternas cuando tenemos la fuente del agua viva. Entonces, el principal pecado o el principal error es dejar de confiar en Dios, porque dejamos la fuente de agua viva para ir a cavar cisternas. Nosotros nos enfocamos mucho en los pecados visibles y escandalosos, ¿no? Que mató, que robó, que se fue con la mujer de su amigo y que dejó los hijos y todo eso que nos llega por las noticias o por los chismes. Y entonces eso es lo que nos impacta. Pero mire, detrás de todo eso hubo un proceso, ¿ya? Y eso comenzó cuando esa persona dejó de confiar en Dios para confiar en la serpiente.
es un proceso. Son dos niveles, un proceso mental y luego un proceso donde el pecado se realiza, se finaliza, se consuma. En Colombia tienen un dicho, cuando un hombre se está conquistando a una mujer y le está contando a otro, porque a mí me han contado, ¿no? Tengo un arrocito en bajo, dicen. Tengo un arrocito en bajo. Ustedes saben cómo se cocina el arroz, ¿no? Ya, sí. Y entonces cuando ya está casi listo, nada más le deja un poquito de candela y el arrocito se va cocinando solito, ¿no? Entonces tengo un arrocito en bajo. Eso quiere decir que tengo una mujer preparada para llevarla a la cama. Puede que ella sepa y él también sea el arrocito en bajo de ella. Generalmente puede ser así, ¿no? A veces piensan que nosotros somos vivos, pero y puede ser que la otra ni sabe, ¿no? Que es un arrocito en bajo. Todo pecado primero es un arrocito en bajo, ¿ya? Comenzamos a dudar de Dios, comenzamos a coquetear, comenzamos a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas y se va cocinando hasta que ya. En el momento que dejas de confiar en Dios, estás listo para cocinar arroz, frijoles, todo un menú que Satanás te ponga, ahí tú lo cocinas y te lo comes. Arrocito en bajo. Una vez en el ministerio de Jesús, la gente se comenzó a ir y se fueron todos. Y entonces uno de los discípulos notó y le dice, maestro, se han ido todos. Y entonces Jesús le dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro saltó y dijo, Señor, pero ¿a quién vamos si solo tú tienes palabras de vida? Cáptelo. Jeremías dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y Pedro dice que solo Jesús tiene palabras de vida. Hágale clic y conecte. ¿Quién es la fuente de agua viva? Cristo, Dios, ya. Una vez en el ministerio de Jesús estaban en una fiesta los judíos. Tenían 4 al año. En una de esas fiestas dice que Jesús se puso de pie y alzó la voz y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Él es la fuente de agua viva. Pero cavar cisternas es muy interesante, es muy bueno, se disfruta mucho, ¿no? Cavar cisternas, cuando hay una fuente de agua disponible. Entonces se trata de mover la confianza de la serpiente a Cristo, porque Eva movió su confianza de Cristo o de Dios a la serpiente. Cuando movemos nuestra confianza de donde la tenemos puesta hacia Cristo, eso implica que nos estamos arrepintiendo. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es tanto la emoción, porque eso nos impresiona a nosotros, la gente llorando. A propósito, hace unos años fue un pastor a un retiro y yo estaba entusiasmado con ese hermano. Y en ese retiro ese hombre se pegó una moqueada como de media hora. Y quedamos impresionados. A los meses le estaba pegando a su esposa y tenía otra. ¿Qué es eso? Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento originalmente quiere decir cambio de pensamiento. Eso es, cambio de pensamiento. Si ese cambio de pensamiento es sincero, se va a transformar en un cambio de comportamiento y de conducta. Arrepentimiento no es llorar sinceramente, porque uno llora cuando está emocionado, cuando tiene temor o cuando está dolido por algo, llora y eso pasa. Pero es cambio de pensamiento. Ya no pienso así de la serpiente, ya no pienso así de cavar pozos,
pienso de otra manera. Eva tuvo un cambio de pensamiento. Confiaba en Dios, pensaba que Dios era bueno, y cambió y comenzó a sospechar y a dudar de Dios y terminó confiando en la serpiente. Eso fue un arrepentimiento, al contrario, un cambio de pensamiento. Entonces el Evangelio habla de un arrepentimiento al contrario, de dejar de confiar en todo para poner toda nuestra confianza 100% en Cristo. Él es la fuente de agua viva. Entonces se trata simplemente de eso, de cambiar de manera de pensar para buscar cómo piensa Dios. Vamos a hacer una cosa en esta mañana. Vamos a meditar en los errores de Eva, que ya lo sabe, 3 errores. Y aplíqueselos a su vida. ¿Estaré yo cometiendo estos errores? Haga ese tipo de reflexión. Pónganse de pies, por favor. Y eso lo vas a hacer con los ojos cerrados, en silencio, en silencio. Analice su vida. Es una cosa que debemos hacer todas las semanas, por lo menos una vez en la semana, ¿no? Un ratito de meditación. Pregúntele, Señor, ¿cuál de estos 3 errores, o quizás un cuarto o un quinto error, estoy cometiendo como Eva? Piense, ¿estaré cavando una cisterna rota? ¿Cuándo comencé a hacer esto? El primer error de Eva fue dejar de pensar en lo que tenía para obsesionarse con lo que no tenía. El segundo error fue olvidar las consecuencias para obsesionarse con beneficios falsos del pecado. Siempre hay que considerar las consecuencias. Y el tercer y más grave error, dejar de confiar en Dios para confiar en la serpiente. Ahora, deje de analizar todo ese pasado y comience a meditar en Cristo como la fuente de agua viva y eterna. Y vamos a escuchar un canto y usted lo va a seguir mentalmente. No lo cante, cántelo en su mente y reflexione en lo que dice el canto. El canto está enfocado en la persona de Cristo. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel.
vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Ayúdanos a disfrutarlo con gratitud y danos discernimiento para no dejarnos engañar por las falsas ventajas o beneficios del pecado. Pedimos fe para confiar única y exclusivamente en ti como mi Señor o nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.